del país. Pero sí he de decir, hasta el año pasado yo era el único profesor en la Universidad Española que daba la Constitución de Venezuela. Pues la Constitución de Venezuela es una constitución muy especial. Hugo Chávez restablece un viejo principio llamado el mandato imperativo. Lo restablece mediante un mecanismo que se llama referéndum revocatorio. Se recogen las firmas contra mí, 2,5 millones. Vamos a referéndum, pues. Cualquier gobernante electo, si a la mitad del mandato la gente no está de acuerdo con lo que está haciendo, puede pedir que se convoque un referéndum diciendo si ese señor sigue o si ese señor le echan. Vamos a aprobar la figura, una de las figuras fundamentales de la democracia participativa. Vamos a referéndum revocatorio. Y eso es una aportación que pasará a la historia del derecho constitucional, ¿eh? Ojalá tuviésemos aquí referéndum revocatorio. Se inicia entonces un proceso de protestas ciudadanas que conducen a la histórica manifestación del 11 de abril. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los dramáticos sucesos de abril agudizan la crisis, pero el pueblo insiste en una salida democrática. Apoyados en la Constitución, los ciudadanos promueven distintas convocatorias a consultas populares donde resalta solicitar la renuncia al presidente mediante un referendo consultivo. Firmas en vez de armas. Un pueblo noble aferrado a su convicción democrática se impone a las balas y a las bombas lacrimógenas y entrega las firmas. La violencia desatada por el oficialismo convirtió este sencillo trámite ciudadano en un acto de coraje por parte de los firmantes. ¡Llegamos! ¡Esto es por la democracia! ¡Llegamos! Y en el supuesto que hagan ese referéndum y saquen 90% de los votos, yo no voy a renunciar. Olvídense. Esta decisión del Tribunal Supremo decreta la absoluta nulidad de la decisión tomada en el día de ayer, convocando el referendo consultivo solicitado por Iniciativa Popular el día 4 de noviembre. Luego de la entrega de las firmas, que se hizo un acto público solicitando el referéndum consultivo, bueno, curiosamente comenzaron a llegar denuncias aquí a la CTV. Con el firmazo no hay pele. Estoy aquí por la libertad de mi patria, de mis hijos, de mis nietos. ¡Se va! Ya no lo tenemos todo porque estamos en la zona que supuestamente es donde están nuestros hermanos. Acabo de firmar para que se vaya. Como resultado de la iniciativa ciudadana, el promedio de firmas recolectadas duplicó el número de firmas requeridas para activar la consulta popular. Dicen que me van a sacar por un referéndum. ¿Ve? Un acuerdo de paz promovido por la OEA y el Centro Carter respaldó el referendo revocatorio como la salida electoral a la crisis. Frente a la violencia y las amenazas del oficialismo, las firmas deben consignarse en horas de la madrugada para evitar una emboscada. Pero, desde las alturas del poder, se dictarían los lineamientos para enfrentar la petición de 2.700.000 firmantes.
A diferencia del referendo consultivo, esta vez no serán aceptadas las firmas por la nueva directiva electoral de tendencia mayoritariamente oficialista. El ente electoral impone como excusa tecnicismos que privan sobre la voluntad de los firmantes. Y el texto se refiere a una supuesta iniciativa que tienen los firmantes de convocar ellos el referendo, cuando solo la tienen para activarlo a través del órgano electoral competente para convocarlo. Tras el nuevo rechazo de las firmas, es el Consejo Nacional Electoral el que se encarga de organizar y reglamentar la nueva convocatoria. Un proceso iniciativa popular, son los ciudadanos los que deben determinar todas las reglas. El CNE lo reglamentó y casi que lo convirtió en un proceso electoral. Que lejos de facilitar el ejercicio del derecho constitucional, lo que hacía era ponerle obstáculos. Con una cantidad de mecanismos relacionados con el horario de cómo se tienen que recoger las firmas. La restricción a 2.600 centros a nivel nacional. No emitió suficientes planillas como para que todos los firmantes, todos los electores pudieran firmar. El papel de seguridad famoso de la Casa de la Moneda. Las organizaciones civiles y los partidos que se oponen al régimen del presidente Chávez, agrupados en la Coordinadora Democrática, persisten y vuelven a firmar por tercera vez para activar el referendo revocatorio presidencial. Días antes de que los ciudadanos vuelvan a firmar, el presidente lanza una advertencia. El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido y su firma, y su número de cédula y su huella digital. Se estaba generando un problema extraño, jamás visto en la administración, que era el llamado de muchos supervisores al trabajador para decirle que no se ocurriera participar en ese proceso de recolección de firmas, que pensar en su trabajo, que pensar en su familia. Lo extraño de esta situación, y fue lo que nos llamó la atención, fue que era similar en los organismos donde sucedió. El vocabulario que utilizaban los supervisores era similar también. Los días antes del reafirmazo se habían amenazado al personal de Hidrocapital y se habían hecho unas reuniones para que la gente no firmara. Se escuchaba y se rumoraba mucho que iban a haber despidos, muchos despidos, si la gente firmaba, y los escuchaba a veces hasta de los jefes inmediatos. Amenazas de pasillo, donde nos decían, mira, que te quedes tranquila, que fulano dijo que no te van a votar, pero eso sí, que no vayas a firmar. Llegó el día y la respuesta de la población fue contundente. Aquí en Katia, en la avenida Circunvalación, con mi firma, que se da ahí el presidente Hugo Chávez Frías. Gracias a Dios pudimos llegar después de tantas dificultades y tantas cosas negativas que nos pusieron tanto lo del oficialismo como el CNE. Vimos a los círculos bolivarianos apostados cerca de los centros de recolección de firmas, amenazando, intimidando y en algunos casos agrediendo físicamente a venezolanos. Yo no voy a permitir en ningún puesto de recolección firmes contra mi comandante en jefe, contra el hombre más grande de esta patria, contra el Mesías de esta tierra, contra el hombre más bueno que nunca tuvo la patria. Quien lo haga, o me matan a mí o yo los mato a ellos. Por su parte, el presidente Chávez intenta desacreditar la recolección de firmas. Aseguro que a nosotros no nos van a hacer fraude. Como dice el pueblo aquí en estas calles de Dios, la trampa sale. A pesar de los obstáculos, se consignaron más de 3 millones de firmas, cifra que superaba en 1 millón el número de firmas requeridas. Antes que el organismo comicial validara las firmas, el presidente Chávez solicita al Consejo Nacional Electoral copia de las planillas originales de todos los firmantes. El ente electoral oficialista se las entregaría. Ante los entes que les corresponda. ¿La versión según la cual la lista salió del Consejo Nacional Electoral? Estamos definitivamente en contra del uso inadecuado de esas listas y por supuesto que eso no salió del Consejo Nacional Electoral. Yo recuerdo que haber firmado hace varios días un oficio enviado al Consejo Nacional Electoral, solicitando las copias de todas las planillas que entregó la oposición. Y el referéndum, no sé, no me pregunten a mí, pregúntenle a Don King. Por ahí vi a Tascón, ¿qué lío es el que tienes tú con que te están acusando unos copellanos, unos adecos por ahí? Sí, efectivamente, yo no sé cuál es el miedo que tienen los escuálidos
Apenas el Consejo Nacional Electoral aprobó que nos iban a dar las copias de las planillas que recogieron para convocar su referendo, para activar su referendo, salieron pegando gritos por todos los medios de comunicación. Ahora con las planillas vamos a tener la oportunidad de darle rostro al fraude. O sea, nosotros no podemos exigirle al Consejo Nacional Electoral que sufraguen los costos que llevan las copias. Entonces nosotros, el Comando Ayacucho, el Movimiento Quinta República, aportó todos los recursos logísticos. ¿Cuándo tendremos todas las copias? Nosotros debemos tener las copias al final de esta semana. Ya tenemos un equipo de los muchachos del Frente Francisco de Miranda, que va a partir de mañana a empezar a procesar y levantar la base de datos. Comienzan las denuncias de discriminación. El proceso recuerda la persecución de McCarthy en los Estados Unidos. Utilicé el caso de McCarthy porque también, como en el caso de Venezuela, fue una sociedad democrática como la norteamericana la que derrotó al McCarthy. Pero además quise mostrar el ángulo de que el macartismo fue un fenómeno de la lucha contra el comunismo en Estados Unidos. Y aquí, gente que se dice de izquierda utilizó un procedimiento fascistoide, que eso es lo que es el macartismo, casualmente contra sus adversarios. La ironía implícita en el asunto, de que el mismo tipo de procedimiento es lo que te demuestra que la ultraderecha y la ultraizquierda se dan la mano por debajo de la mesa. Una vez que el CNE entrega las planillas al diputado Tascón, el parlamentario abre una página web con esta información. En ella, los firmantes son acusados de participar en un megafraude y de ser traidores a la patria. Esto es un servicio también para la gente de oposición que firmó. Si ellos firmaron, felicitaciones. Ok, pero lamentablemente ustedes participaron, y por eso lo dice la página, usted participó en el fraude. Me informan que el diputado Luis Tascón tiene una página web. Usted estaba colocando Tascón en su página web, bueno, la lista de todas estas cosas. Sobre todo los números de cédula de quienes supuestamente firmaron. Yo llamo al pueblo venezolano a revisar y que salgan los rostros. Ahí está, www.luistascon.com. Métanse allí. Se asumió que aquella persona que haya solicitado el referéndum está en contra del presidente y eso no necesariamente es así. Hay gente que puede haber solicitado el referéndum porque le parecía que era el mecanismo para la solución de la conflictividad política en el país. Celular en mano, caminando de aquí para allá. Luis Tascón era visto en los pasillos del CNE una vez que la coordinadora democrática consignó las firmas que solicitaban el referéndum revocatorio a finales del 2003. Luego de varias diligencias logró que el ente comicial le diera una copia de las planillas contentivas de las firmas que pedían la consulta. Una a una, todas fueron colocadas en la página web del diputado, acompañadas de la afirmación de que formaban parte de una solicitud fraudulenta contra el jefe de Estado. Mecanismo de chantaje, la información sirvió para que se coaccionara a funcionarios públicos a fin de que negaran haber firmado o dijeran que lo hicieron obligados. Cualquier trámite entre la administración pública era demorado o impedido si el solicitante firmó. Exagerados o no, llovieron las denuncias sin que Fiscalía, Defensoría del Pueblo ni rama alguna del Poder Público pareciera escuchar. Casi simultáneamente con la aparición de la página de Luis Tascón, del diputado Luis Tascón, empieza la amenaza a convertirse, ¿verdad?, en hecho cumplido. Un traidor no puede estar en un cargo de confianza. Y este Estado tiene una política y una correspondencia con el gobierno que tiene, donde no hay espacio para los traidores. ¿Cuántos serían más o menos? Los que sean necesarios. Los que hayan firmado están votados. Que me digan un nombre de un despido en el Ministerio de Educación, pues. Que me digan un nombre. Mi nombre es Juan Carlos Campos. Hasta el 26 de marzo trabajé en la oficina de auditoría interna del Ministerio de Educación. El jefe de la oficina de auditoría interna me llamó. Bueno, hablamos básicamente de eso, pues, del por qué firmé o no firmé. Simplemente presentaron la carta, hasta este día trabajas. No existe otra razón, sino entonces uno simplemente por manifestar su derecho a pensar. Un día apareció una lista puesta en la cartelera del hospital, de la dirección donde salíamos todas las personas que habíamos firmado. Y nadie nos supo decir por qué, ni para qué, ni quién la puso. O sea, lo que faltaba era mi foto. Llegar todos los días a trabajar y empezar ese rum. Llegaron 2 remociones. Parece que hoy sale fulano. Hay 3 de tal dirección en la lista. Como parte de la campaña contra la voluntad ciudadana, el oficialismo arremetió contra los trabajadores públicos que habían ejercido su derecho constitucional a firmar.
Pasa que aquí hay personas que los votaron simplemente porque firmaron. Hemos visto a un gobierno utilizando el poder que tienen para amedrentar, para intimidar, para chantajear a los trabajadores. Me llegó la remoción firmada por el presidente del Consejo, el doctor Francisco Carrasquero. Ellos alegan que mi cargo es un cargo de libre nombramiento y remoción. Los cargos de confianza son de libre nombramiento y remoción, pero no pueden ser destituidos por discriminación. La discriminación no puede ser aplicada como excusa en ningún caso. El organismo electoral retrasa la verificación de las firmas durante más de 4 meses. Los criterios que se emplearon para la verificación de las firmas fueron totalmente modificados después de que el proceso ya había tenido lugar. En la norma estaban contemplados 5 razones por las cuales una firma no era considerada válida. Y el Consejo Nacional Electoral utilizó 39 criterios. Entregaron, según ellos, 3,5 millones de firmas. El CNE vaya a decir, no, vamos a eliminar 1 millón, es mucho. No, si hay que eliminar 2 millones, que los eliminen. Como lo dijo el presidente Carter, la expresión soberana del ciudadano debe ser privilegiada sobre los excesivos tecnicismos. El retraso del CNE en la verificación de las firmas desató protestas que se extendieron por el país. Y el gobierno respondió con violencia, presos políticos y continuas violaciones de los derechos humanos. Como resultado de los obstáculos impuestos, el ente electoral puso en duda la validez de más de 1 millón de firmas. Las firmas que van a ir a reparo, 1.192.914. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que para el CNE, 45 de cada 100 ciudadanos venezolanos que firmaron no son válidas, su firma no fue válida. La imposibilidad de convocar a referendo aumentó las protestas. A esto es lo que hemos llegado, presidente. La burla a los firmantes causó esta tragedia. 15 fallecidos, 200 heridos y más de 500 detenciones. Además de la represión gubernamental, el organismo electoral obliga a una 4ª recolección para que los firmantes ratifiquen o retiren nuevamente su firma. Se le llamó reparo. Al tener esta etapa de reparo, esta cantidad de personas facilitó esta discriminación política porque se creó un mecanismo que no estaba, que era como aquellas personas que habían sido aceptadas también tenían la posibilidad de retirar su firma. ¿Por qué razón? Bueno, porque no solamente, como te decía, el trabajo, si tú vas a optar a un crédito de una vivienda y apareces firmando, no te lo van a dar tampoco. Las personas se han retratado por ese mismo miedo del cargo de que si no retiraban la firma o que si no se retrataban no les va a llegar cargo, de que es mejor tomar las cosas con calma, de no meterse en la política, de quedarte callado, de que no opines porque te viene tu cargo, si dice muchas cosas no te lo van a dar y así. Que de hecho, la base de datos de Luis Tascón, hay un espacio, una planilla donde tú llenas tus datos, ¿no? Y después hay un encabezamiento que decía, bueno, el abajo firmante certifica que fue manipulada su firma. Fuimos notificados ayer en la tarde. La entrevista básicamente fue el pedir, el solicitarnos que nos retractáramos ante el CNE y quitar la firma y así nuestros contratos iban a progresar. Ellos firmaron. Ellos estaban convencidos hasta que se dieron cuenta que la amenaza era verdad, porque hay mucha gente que no creía que si firmabas te iban a votar. Solamente las 4 personas que firmamos nos despidieron. Hay una 4ª persona que firmó, pero se quedó. Esa persona no fue a los reparos convocados por el Consejo Nacional Electoral. Con no convalidar su firma, pudo quizá preservar su cargo. La discriminación hacia los firmantes se convierte en tema de campaña como se observa en este comercial. Yo soy padre y madre de mis hijos y vivo de mi 15 y último. Yo firmé y ahora tengo que ir a reparo. Si valido mi firma, pierdo mi empleo. Pero sabes, al que firmó, lo marcaron para siempre. Igual me van a votar. Yo reconfirmo mi firma porque esto tiene reparo. Esto va a referéndum. Es ahora o nunca. En medio del hostigamiento oficial marcado por la violencia y a pesar de las condiciones atmosféricas adversas, la gente ratifica su firma.
el pueblo en la calle celebra la definitiva convocatoria del referendo revocatorio. Por mi hijo, porque quiero que nazca en un país libre y con democracia, con libertad y como era antes Venezuela, en paz para chavistas y no chavistas, para toda Venezuela. Un acto adicional de discriminación sucedió antes del referendo, cuando el mismo Consejo Nacional Electoral utilizó la lista de firmantes para excluirlos como miembros de los centros electorales en todo el país. Casi 2 años después de recolectar las primeras firmas, se realizaría el referendo revocatorio el 15 de agosto de 2004. El pueblo lo celebra con alegría. Llama la atención que antes de la consulta, el registro de electores creció aproximadamente en 2 millones de votantes. Coincidencialmente, Chávez obtendría una ventaja casi similar en el revocatorio. El Consejo Nacional Electoral anuncia el triunfo de Chávez. La oposición denuncia fraude y los organismos internacionales avalan los resultados. Conocidos los resultados, el gobierno incrementó las imputaciones contra venezolanos por motivos políticos. Igual persecución continuaría sobre más de 3 millones de firmantes que solicitaron el referendo revocatorio. No solamente es el caso de los 22.000 despedidos que firmamos y que aparecemos en la lista de Luis Tacón, sino nuestros hijos. Pero firmaron, obviamente firmaron porque, oye, nos acompañan, pues ellos también quieren que esto se resuelva. Y muchos ya son profesionales y están asustados, no saben qué hacer, se quieren ir del país. O sea, tenemos que irnos del país, 3,5 millones de venezolanos. Puede ser. Pero el apartheid fue eso, la discriminación en aquel caso por razones étnicas, de color de la piel. Es decir, el mismo tipo de discriminación que sufrieron los judíos cuando los nazis los metían en guetos. Pero es una metáfora para decir que la lista de Tacón implicaba un género de discriminación política. Yo no tengo dudas de que por la lista de Tacón, por esa lista macabra que tienen, es la que utilizan y con esa nos marcaron para toda la vida. Y oye, yo espero que esto cambie, que el pueblo de Venezuela entienda, que todos vean por lo que estamos pasando nosotros. Somos de carne y hueso, somos venezolanos, somos hijos de Bolívar también. Aquí se montó una especie de apartheid laboral que todavía es la demostración de que el país está dividido. Nosotros nos correspondió como federación presentar los únicos casos documentados que están tanto dentro del país como fuera del país. 780 casos, 266 corresponden, de esos 700 corresponden a despidos por discriminación. Los otros fueron traslados de oficina, donde te desmejoran las condiciones, simplemente otro que fue simplemente sentirse amenazado, ¿no? Porque en que el computador de un organismo público aparezca tu nombre como traidor, o en cartelera aparezca que eres un traidor al país, oye, eso es una amenaza bien importante para un trabajador. Perseguir a la gente por ejercer un derecho constitucional. O sea, mi derecho yo no los discuto con nadie, yo no los puedo discutir con nadie, es mi derecho y yo lo ejercí, punto. Pero vean ustedes estas letricas, R, RC, C, R, todas estas letricas. ¿A qué se refieren? Cuéntenos. Revocatorio, consultivo o ambas. O ambas. ¿Quién hizo esto? ¿Cuándo se filtra esta lista? Cuando llegan las nuevas autoridades a Fogade. ¿Cuánta gente fue clasificada del número 4 al 6? Es decir, oposición radical y oposición light. ¿Cuántos de entre todos los trabajadores de Fogade para el año 2004? Un universo de 350 personas. Más de 150 eran opositores, se puede decir. Sí. ¿Cuánta gente de las que en esas listas que tienen ustedes, cuánta gente de esa fue votada efectivamente al sol de hoy? 130. Se hace la nómina de trabajadores de Fogade con la lista de Tacón al lado, comprobaron quién firmó, quién no firmó, etcétera, y podían ir incluso definiendo por categoría a la gente, chavista duro, chavista light, opositor duro, opositor light, etcétera, ¿no? Bueno, y todo el que aparecía como opositor duro salió de Fogade. ¿A eso qué respondió Caldera Infante cuando todavía era presidente de Fogade? En Fogade la única lista que tenemos es la de los principios constitucionales, la de
el Plan de Desarrollo Económico y Social. Ahora tenemos una lista de 10 objetivos estratégicos en la nueva etapa, en el salto adelante. Nunca he conocido listas que impliquen segregación o discriminación por razones políticas. El sobreviviente, para mí, de la lista Tascón, su nombre es intimidación y su apellido terror, porque el venezolano sabe las consecuencias que le pueden pasar de pronunciarse en contra del régimen. Cuando el Estado proveedor, quien es el que reparte la riqueza, llega al punto de la información, de saber quién está con él y quién no está con él, eso repercute inmediatamente sobre la matriz de miedo. Estamos hablando de que la administración pública se incluye todo, desde educadores, policías, enfermeras, obreros, empleados, contratados, personal de alto nivel y confianza. Estamos hablando de 1.400.000 y algo, casi 1.500.000, puedes redondearlo. Por haber firmado no siento miedo, yo siento miedo de lo que puede seguir, de lo que puede pasar en nuestro país si este señor sigue gobernando. Firmé, pero yo no sabía que esto iba a traer unas consecuencias tan nefastas. Pues para mí y mi familia, yo tengo... disculpa que se me quiere la voz, pero vienen tantos recuerdos y tantas cosas que... Bueno, para adelante. Estamos luchando a ver cuándo cambia esto, pues, si es que cambia. El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia, porque va a tener que poner... Muchas veces una estrategia en el ámbito de los derechos humanos es que lo que se llama la estrategia del caso emblemático. Si hay una persona o un grupo de personas que está dispuesto a ir hasta el final, eso puede revertir estructuralmente la situación. Yo soy enemigo de todo tipo de lista discriminatoria. ¿Por qué artículo me están votando? Porque no me especifican nada. Me dijo, bueno, ¿sabes por qué? Porque firmaste. Las razones pues eran el haber suscrito el referéndum revocatorio presidencial. El curso ante la Defensoría del Pueblo fue, yo diría que lamentablemente paradigmático, porque presentamos la denuncia y al mes siguiente, al ir a verificar en qué estado se encontraba nuestra denuncia, ellos habían extraviado los documentos. Y la juez 21 de... Después de un año recorriendo los organismos judiciales del país, el caso termina con este resultado. Era un expediente muerto en una gaveta sobre el cual no había información alguna. El camino de reclamar nuestro derecho te expone a muchas cosas. Y decir, aquí vengo yo a reclamar. Lo primero es que los funcionarios se quedan mirándote, bueno, usted sigue todavía con el chaca-chaca. Sí, nosotros seguimos con el chaca-chaca todavía. Pero lo vamos a ganar, porque tenemos todas las pruebas. El presidente Chávez, en uno de sus programas semanales, hace chistes con el diputado Tascón sobre las reacciones de la ciudadanía a la lista difundida por su portal en internet. Tascón, ven acá. Ven acá para que a ver qué opina hasta Luis Tascón ahí. ¿Se acuerdan de la página de Tascón? ¿Ah? La gente le tiene miedo a la página de Tascón. Yo no aparezco en la página tuya, ¿no? Bien, bien, y vamos con el MBR ahorita. Mira, pon cuidado, tú es mecha carne. Ok, de vez en cuando. Ajá, a ver. La cuestión es la siguiente, señor presidente. Ante la ola de atropellos hacia los firmantes, el diario El Nacional y el diario Tal Cual comienzan a publicar cartas y denuncias sobre las víctimas de discriminación. En ese ambiente, el presidente Chávez da la siguiente orden. La famosa lista de Tascón, nosotros debemos archivarla ya. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Entiérrese la lista de Luis Tascón. Seguramente cumplió un papel importante en un momento determinado, pero no, ya eso pasó. Chávez no condenó la lista, sino lo que hizo fue decir, bueno, ya no nos sirve, ya lo que íbamos a hacer se hizo. Ya votamos a lo que íbamos a votar, pero además ahí está la lista, ya la tenemos y la podemos usar en el momento. Pero ya cumplió su propósito, esas fueron sus palabras. Ahora entiérrenla. Seguramente cumplió un papel importante en un momento determinado, pero no, ya eso pasó. En caso tú puedes decir, mira, el presidente de la República argumentó y dijo esto, lo cual pues da fe de que está ocurriendo. ¿Se va a enterrar con los muertos que ha dejado?
con las víctimas que dejó, ¿dónde están los responsables? Sí es cierto que la lista sigue funcionando, que no está enterrada, que lo que estamos enterrados somos nosotros. La otra mentira del gobierno es que la lista de Estancón fue enterrada. Y le traigo una prueba de más de 122 dueños y administradores de estaciones de servicios en el occidente del país que están recibiendo esta cartica. Como después de 30 años que usted tiene un negocio le llega al gobierno, mire, decidimos prescindir del contrato. O firmaron o tienen un familiar que han firmado. Para mí la lista, enterrarla no significa que necesita la data. La lista de Tascón solo puede producirse en un régimen como el de Chávez. Ahora, no es responsable de eso. La gente no percibe que ese buen presidente lo que hizo fue decir, entierren eso porque ya cumplió su propósito. La lista se aplicó y hay consecuencias de ello. Una vez que el presidente ordena enterrar la lista, los demás poderes públicos acatan la línea presidencial. La procuradora rechaza la discriminación. La fiscalía inicia una investigación. El Tribunal Supremo se muestra contrario a la segregación. Y de manera insólita, el Consejo Nacional Electoral, responsable de haber entregado las firmas, publica un comunicado condenando el atropello a los firmantes. Y aquí hemos llegado a una situación en la cual Chávez dicta la línea semanalmente. Y entre sus acólitos ya no hay nadie que tenga la mínima personalidad de decirle no. ¿Cuántos chavistas no sabrían que eso de la lista de Tascón era verdaderamente un atropello? Pues nadie se atreve a decir nada. Una vez que Chávez dijo, entierren la lista de Tascón, salieron varios de esos sinvergüenzas a decir, bueno, sí, eso de verdad fue una discriminación, eso hay que acabarlo. Tal. Hasta que no entendamos de que el país necesita una independencia de estos poderes, no podremos decir nunca más. Es decir, la discriminación política continuará en Venezuela. No es permitido en una sociedad que alguien tenga una lista debajo del brazo, como comprar pan, y decir, tú te quedas, tú te vas. Después de tanto discutir con mi familia y mi esposa de qué debíamos hacer, decidí meterme a taxista, pues. Y hasta para entrar con el taxi a los estacionamientos del edificio Almenito, no nos los permiten, nos regresan. Esto no debe ocurrir a ningún venezolano, de su ideología política que sea, esto no puede ocurrir. El trabajador de PDVSA tiene un carné, ¿no? Que dice PDVSA. Ahora tienen que tener este carné. Pero lo peor no es que tenga esta foto, no es que la voltees, que dice detrás. Como trabajador de la nueva PDVSA y convencido del proceso revolucionario que vive la patria de Bolívar, llevo con orgullo en mi pecho a un presidente comprometido con las luchas sociales. Hasta la victoria siempre. Lo que verdaderamente se enterró con este procedimiento no es la lista Tascón, lo que se enterró fue la institución del referéndum revocatorio. Se está vulnerando el derecho al trabajo, pero también se está vulnerando el derecho a la participación, se está vulnerando el derecho a la educación, se está vulnerando el derecho al ejercicio económico cuando no puedes trabajar o conformar una cooperativa. ¿Cuáles son las garantías del venezolano que hoy, por ejemplo, quisiera pedir un referéndum revocatorio o utilizar uno de los mecanismos de participación? Se va a ir con las mismas normas que llaman a la publicación de firmas. Yo no quiero pues ni derrocar a Chávez, o sea, yo no tengo problema, él puede estar allí en la presidencia, pero yo tengo mi legítimo derecho a solicitar el referéndum revocatorio presidencial, pero eso automáticamente no me convierte a mí en enemigo del régimen. ¿Arrepentida? En parte sí estoy arrepentida, aún siendo de la oposición. Artículo 21 de la Constitución. Todas las personas son iguales ante la ley. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza ni en el... Esto es una lucha, chicos. Seguir en la lucha. Que hay que agotar las instancias nacionales. Si las instancias nacionales no resuelven el problema, pues significa que hay que ir a las instancias internacionales en la búsqueda de justicia. Pero la única manera de obtener justicia es que haya un sujeto ahí detrás exigiéndola, reclamándola, recordándola, diciéndole al Estado y a los ciudadanos, aquí hay injusticia y yo pido justicia. Miren, todos los procesos históricos, Plaza de Mayo, las víctimas de la represión en Centroamérica, los mismos casos venezolanos, por ejemplo, el caso mismo del Amparo, los casos de impunidad o asociados al tema de policiales, siempre las víctimas del Caracazo en Venezuela, 10 años de lucha para lograr justicia. Y lo peor que puede ocurrir es la inhibición. La inhibición ciudadana trae consigo la impunidad. El temor, el quedarse callado no resuelve el problema.
Yo creo que hay que pararse en el país y decirle, miren, no, nunca más, aquí no puede ocurrir un elemento más de discriminación. Todos sabemos a alguien que ha sido víctima del AMPA, bueno, todos conocemos a alguien que ha sido víctima de la famosa lista Tascón. Eso nos llevó a un grupo de venezolanos a conformar un movimiento en defensa de los firmantes, en base a la violación de derechos humanos y a los intereses colectivos y difusos que están siendo afectados. Considero que he sido una persona pulcra en mi accionar político, pulcra como diputado, pulcra a la hora de defender el proceso revolucionario. Entonces no tengo nada de qué arrepentirme, o sea, sino más bien tengo que revisar cómo mejorar las cosas que he hecho y hacer otras cosas mejor. Usted no tiene una libreta con el registro de quienes lo han ofendido para pasar recibo posteriormente. Porque la lista no es la simple lista de Tascón. Ahí está un cruce de información con lo del cactahuellas, con cuándo te fuiste a sacar la cédula de identidad, si eres abstencionista, dónde vives, cuántas veces has votado, si participas en la misión. Esta lista se maneja con un disco compacto que puede ser instalado en cualquier computadora. Un clic abre una pantalla en la que basta con teclear el número de cédula de alguien para saber si firmó contra Chávez, contra diputados de la oposición o si está inscrito en alguna de las misiones del gobierno, dónde vota y cuál es su dirección de habitación. Lo que estamos viendo ahora para mí son los tráileres en este momento. Estamos viendo son los cortos del aparato político, policial y militar que tiene como telón de fondo esto que estamos viendo con la lista Tascón. Es decir, que lo que estamos viendo ahora es el experimento de lo que se pretende montar después. La lista Maizanta ha sido usada en todos los eventos electorales posteriores al referendo revocatorio para intimidar a los votantes, incluidos los partidarios del régimen. Funcionario público de libre nombramiento y remoción, que hoy no salga a votar, hay que ponerle el ojo porque a ese funcionario hay que votarlo. Los observadores internacionales de la Unión Europea emitieron la siguiente declaración sobre las elecciones parlamentarias en Venezuela. La publicación de una lista informatizada de ciudadanos, en la que se indican las preferencias políticas expresadas, en el proceso de recolección de firmas para el referendo revocatorio presidencial, el llamado programa Maizanta, ha generado temor a que se puede violar el secreto de voto. La discriminación por motivos políticos en Venezuela no se puede disociar del discurso del presidente Chávez y sus funcionarios. Que se metan sus medios de comunicación en el bolsillo. De su permanente propósito de dividir la sociedad venezolana. Y ustedes tendrían entonces que escoger, con los fusiles en la mano, qué hacer. ¿Hacia dónde apuntar los fusiles? Si al pecho de la oligarquía traidora o a los pechos del pueblo noble de Venezuela. Las listas discriminatorias en el país figuran como un componente adicional de una política de exclusión, pero no son la única expresión. La exclusión en Venezuela es un proceso que avanza. Asimismo, lo ha dicho el presidente. El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido y su firma, y su número de cédula y su huella digital. Si es un solo caso, ya es suficientemente grave. Porque es todo el poder del Estado en contra de una persona que porque tiene una opción política determinada pierde su empleo. Eso es una barbaridad. O sea, si haya un solo caso. Esto es un problema de violación de derechos humanos. Y un problema de violación de derechos humanos concierne a todos los venezolanos. Lo que deja claro de que los poderes están concentrados por una persona y mientras sigan controlados por una sola persona, seguirá la discriminación política en Venezuela y no habrá forma de decir nunca más.